en el segundo bloque de nuestro programa en alianza junto al Centro de Investigación Periodística CIPER Chile, día lunes 28 de octubre. Yo los quiero invitar a seguir participando con nosotros, que nos cuenten experiencias, que opinen en nuestras redes sociales. Ahí están, @cadena_nacional el Twitter y Cadena Nacional nuestro grupo de Facebook. Nos acompaña Patricia Muñoz, que es directora de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional. También estamos junto a Mauricio Sobino, que es el abogado de la Fundación Amparo y Justicia, y junto a Gustavo Villarrubia, periodista de CIPER. El reportaje está en ciperchile.cl, esta ruta que siguen los niños cuando ingresan al sistema judicial por un abuso sexual. Es una cifra escalofriante esta, Gustavo, que dice, de acuerdo a los registros públicos, desde enero del 2011 hasta junio del 2013, de acuerdo a una investigación del diario La Tercera, de las 39.639 agresiones sexuales contra menores que investigó el Ministerio Público, solo 4.935 acabaron en condena en tribunales. Vale decir, si lo llevamos a términos porcentuales, el 12,4%. Sí, y tiene mucho que ver un poco con lo que decía Patricia recién, y el hecho de que el niño, digamos, se tarda tanto, es muy necesario, los jueces quieren escuchar la versión del niño, siendo que el niño muchas veces ha hablado 10 veces, ¿no? Y otra de las cosas que también yo quería justamente remarcar con lo que decía, a nosotros nos pasó que haciendo esta ruta, esta ruta judicial que hacen los niños, una de las cosas que choca a simple vista es, yo tengo hijos y cuando uno va al dentista, el dentista tiene su salita con juguetes para los niños. Uno va al médico, al pediatra, y también tiene su sala para que el niño vaya poco a poco, no tenga ese choque que a veces no le gusta el dentista, no le gusta el médico. Curiosamente, tú vas a ver, y hay fiscalías que no tenían nada. O sea, digo fiscalías, digo servicio médico legal, digo peritajes privados, donde el niño va a enfrentarse a una persona totalmente desconocida. Pero aquí estamos hablando solo de lo que ocurre psicológicamente. Hay que hacer antes un examen físico, que claro, ya tiene una crueldad mayúscula. Bueno, eso es brutal, y nosotros lo anunciamos en el reportaje. Tuvimos conversación con personas al interior del Servicio Médico Legal, a los cuales nosotros respetamos su conversación en off, porque sabemos que están tratando interiormente de mejorar el sistema, ¿no? Pero eso es brutal. O sea, ¿qué es lo que está pasando hoy día en nuestro país? Que existe una entidad pública que depende del Ministerio de Justicia, en la cual yo llevo a un niño que dice ser abusado, este niño es examinado, se constata por el médico que lo recibe, se constata que efectivamente hay lesiones graves, y después en un juicio, por un metaperitaje que le llaman, un perito privado, dice que empieza a poner dudas a este sistema, y queda como que eso no existió. Volvemos a lo mismo, ¿cómo recuperamos la confianza? Porque aquí al parecer hay muchos factores que están trastocados. Mira, yo creo que esto, o sea, eso es una cosa muy grave. Así como tú decías, cómo parece de sentido común y qué está pasando. Yo creo que, sí, a ver, el Servicio Médico Legal necesita de profesionales que, o sea, en un juicio su informe no puede ser rebatido por un perito privado que, por otro lado, está siendo pagado, ¿no? Entonces, evidentemente que si se está siendo pagado, ¿su misión cuál es? Es como me lo decía un forense en el reportaje, me decía, o sea, si yo estoy pagando para que ese informe que hicieron en el Servicio Médico Legal, sea desmantelado, o sea, no, esto puede tener estas acciones, esto puede haber sido por otras cosas. Y hay una cosa muy importante, Humberto, que también nos dicen ginecólogos del Servicio Médico Legal, es que y eso también me parece muy grave, es que si yo hoy día examino un menor que viene con algunas lesiones, a la semana esas lesiones pueden haber desaparecido. Sí, claro. Entonces, ¿de qué me sirve a mí hacer un informe que después lo tengo que yo ir a rectifiar delante de un juez? Solo hace tortuosa la experiencia para el menor. Yo creo que Patricia en ese sentido tiene mucho que decir, porque yo creo que muchas veces se han encontrado ustedes con informes, con fotos dentro de un informe que después son descalificados por un magistrado. ¿Cómo lo enfrentan ustedes eso, no? Bueno, de hecho, lo que tú planteas es una situación muy compleja, ¿no? Se ha establecido que el servicio médico legal es un servicio que, obviamente, como tú mencionabas, tiene dependencia orgánica del Ministerio de Justicia. Pero es un servicio médico legal que, de acuerdo a sus protocolos, lo que hace es llevar a cabo exámenes que dicen relación con tratar de determinar hallazgos o no en relación a la posibilidad de acreditar delitos.
Punto aparte es mencionar que los abusos sexuales no dejan rastro habitualmente de lesiones, porque tienen que ver con tocaciones en el cuerpo de los menores y por lo tanto eso hace muy difícil la ocurrencia de lesiones. Pero sí podemos encontrarnos ante casos lamentables de violación de menores de edad, en los que efectivamente sí pueden haber hallazgos. Y me parece súper relevante lo que señala Gustavo en términos de cómo desde ese servicio le informan esta situación compleja de que ellos hacen un examen y este puede ser desvirtuado por un sujeto a quien se le está pagando para decir perfectamente lo contrario. Y en ese sentido, yo quiero hacer un llamado, porque tú efectivamente, Humberto, tocas un tema que dices cómo nos devuelven la fe en el sistema. Sí, claro. Desde la Fiscalía, yo siento que nosotros estamos absolutamente comprometidos con seguir instando porque estos casos sean condenados. Eso es como una declaración clara y categórica. Y a pesar de dificultades tan evidentes como lo que ocurrió en el caso Orellana, en que evidentemente se produce un cuestionamiento real a los informes sexológicos del Servicio Médico Legal, que, dicho sea de paso, es cuestionado por un metaperito que es experto en alcoholemia, no es ni ginecólogo ni proctólogo el que cuestiona el peritaje del Servicio Médico Legal. A pesar de esa dificultad, yo quiero transmitirle eso a la comunidad. O sea, tienen que confiar en hacer las denuncias. Tienen que confiar en que nosotros tenemos que generar la convicción de que esos hechos van a ser investigados y procuramos que sean juzgados conforme la condena que corresponde. Te lo pregunto porque aquí también, seamos súper honestos, en términos como de ciudadanía, cuando uno ha seguido todo este juicio, al margen de que hoy Orellana es inocente y eso hay que respetarlo de acuerdo a la justicia, ¿no? Pero de una u otra manera sería interesante que no llegáramos al plano en que esto se transforme en una copucha, en que la gente empiece a decir, lo que pasa es que ellos se habían separado, entonces la mujer probablemente por venganza, eso no debería ocurrir. O sea, esto debería ser empírico, porque estamos hablando de niños, aquí no debería haber dobles ni triples lecturas, debería ser, esto ocurrió, aquí está el examen del Servicio Médico Legal, estas son las pruebas, este es el juicio, punto final. Pero que se vaya revocando uno a otro el juicio y que vayan quedando nulos los que lo antecedieron sin sumar precisamente esos antecedentes es irrisorio. Por eso digo que se pierde la confianza. En ese sentido, yo te digo, si me permites muy brevemente, yo fui 10 años fiscal especializada en delitos sexuales. Yo revisé íntegramente esa investigación. Efectivamente, tú dices, el día de hoy tenemos una sentencia que dijo que el señor Orellana debía ser absuelto. Pero lo cierto es que a mí, al revisar la investigación, me quedó la absoluta tranquilidad de que yo esperaba que ningún fiscal de este país, con los antecedentes que tenía el fiscal de esa causa, no acusara y no buscara perseguir criminalmente esos delitos. Por lo tanto, desde esa perspectiva es que yo te digo que necesariamente tenemos que entender que exista confianza. Yo comparto los cuestionamientos y comparto lo que tú dices. Esto no tiene que ser una copucha, ¿no es cierto? El que cómo es la mujer, que si la mujer es de esta naturaleza o de otra, porque perdónenme, pero la mujer o la madre podrá tener las características que tenga. Pero aquí estamos hablando de 3 menores que tenían un relato. Y ellas son lo importante. Y 3 menores que tenían un relato y que además ese relato era afianzado por una pericia sexológica que decía que tenían lesiones, que eran concordantes con el relato. Eso es lo que tenemos que analizar. Pero efectivamente lo que tú dices es lo que pasa, que finalmente terminamos hablando de si la señora estaba o no estaba con ciertos problemas emocionales, que si tenía problemas con el imputado, que si tenía problemas con no sé quién, y nos saca de la esfera de la discusión. Más allá del resultado judicial del último juicio. Nos saca de la esfera del profesionalismo, ¿no? Que es lo que uno quiere. Y la vida de toda la familia quedó destruida, o sea, tanto del inocente como de la mamá, como de las niñas para el resto de la vida. Aparte que parece que no existiera tampoco derecho al perdón en las redes sociales tampoco para esas niñas. O sea, cuando sean adolescentes o adultos, uno va a poder ver exactamente todo lo que pasó y las declaraciones que dieron en el juicio. ¿Gustavo? Una de las cosas más graves, yo creo, y que se toca aquí tangencialmente, es eso, ¿no? O sea, el niño, en el momento que él decide hablar y decide contar, con toda la dificultad que significa para él, ¿no? Hablar, muchas veces siendo amenazados, como la mayoría de estos casos, por una persona que le conoce, ¿no? Están ahí las estadísticas, no sé si el 70, 80% aquí, el 84% del abusador es un pariente muy cercano, ¿no? Entonces, cuando él decide hablar y todo esto, yo estoy de acuerdo también, evidentemente, con que existan estas garantías para los imputados, ¿no? Pero las garantías de los niños yo creo que están de verdad muy mermadas. O sea, al niño aquí no se le cree nunca. O sea, por ser niño no se le cree, pero se lo trata en una cierta manera como un pequeño adultito, ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo es posible? O sea, el niño habla una vez, habla otra vez, y después que contó todo esto, o sea... Nadie le cree. Nadie le cree. Perdón, y a propósito de lo mismo, Gustavo, pensemos en a un adulto que puede ser violentado sexualmente, mujer, hombre, da lo mismo,
ya le costaría volver a repetir esa vivencia, le costaría mucho más enfrentarse a un juez y mucho más estar frente al abusador. Y eso es lo que tú comentabas. Hay muchos casos en que no hay ni un biombo y tiene que ver un niño de 6 años o una niña de 6 años a la cara al abusador, en muchos casos familiar, con un temor indiscutible, digamos, y así todos le exigen que cuente el testimonio. O sea, Perdón un segundo, el caso hay uno de los casos que nosotros relatamos ahí en el reportaje, es justamente, es un caso que se va a dar ahora también, que tiene que ir a juicio, y que esa niña ya confidenció que ella no quiere contar más la historia, ya la contó y ya no quiere contar más. Le costó horrores de dar el nombre de la persona que abusó de ella. O sea, y me decía a mí la persona que la está tratando, me decía, no sé qué hacer, yo no la puedo obligar a esta niña. Ahora, yo tengo conciencia de que como esta niña ya no quiere hablar más, ese caso va a engrosar las listas de estos casos que quedan absueltos, ¿no? O sea, no, justamente lo que está diciendo. En muchos casos, justamente intrafamiliares de delitos sexuales, el agresor, para procurar este silencio, le dice a la víctima, sabes que si nadie te va a creer si tú denuncias. El niño rompe ese miedo, denuncia, ¿y qué pasa? Llega un sistema en el que efectivamente nadie le cree. Y todos estos miedos o amenazas al final pasan a ser ciertas. Claro. O sea, en realidad, después dice, a ver, tenía razón. O sea, tenía razón que le iba a pasar pésimo, tenía razón que nadie me iba a creer y que mi familia se iba a destruir y que iba a tener muchos más problemas. Eso no puede ser. No podemos partir con el tema de que el niño efectivamente miente, que tiene que ser sujeto de muchas pericias y muchos interrogatorios para poder obtener una verdad. El ministro del Interior anunció un proyecto de ley, ¿no?, para evitar esta victimización secundaria. ¿En qué está eso? A ver, ese justamente fue la propuesta que presentó la Fundación con la mesa de trabajo en la que se elaboró la propuesta. El año pasado se entregó al Ejecutivo. Se han hecho hartas modificaciones a la fecha, tal como dices, el ministro dijo que en el mes de octubre se iba a presentar, hasta la fecha no hemos tenido conocimiento de la presentación del proyecto. También las contingencias, también estamos en un periodo político. Lo que pasa es que uno no puede escudarse porque siempre va a haber contingencias, siempre va a haber algo. Entonces nosotros, por algo también es la campaña, o sea, nuestra campaña lo que busca son dos cosas. Primero, generar conciencia y que toda la sociedad entienda que esto no puede ser. Y que efectivamente existe esta victimización y hay que intentar evitarla. Y por otra parte, está también a explicar un poco de qué se trata nuestra propuesta y hacer que el Ejecutivo y posteriormente el Legislativo tome las medidas necesarias para que se implemente. ¿Sería muy difícil adecuar todo, Patricia? Veámoslo en términos prácticos nuevamente, ¿no? Cuando uno dice, por ejemplo, tú recién destacaste la labor de una persona que tiene un salón habilitado, con juguetes, con una metodología de hacer las preguntas, en fin, de acuerdo a un protocolo. ¿Sería muy difícil que eso se aprobara mediante una ley y que dijera, bueno, desde hoy en día se empieza a operar así, con por ejemplo, un video que grabe ese interrogatorio, que ese video sirva de prueba, que se habilite en distintos juzgados, bueno, salas especiales para que los niños den su testimonio? ¿Cuánto nos podríamos demorar en eso? Porque uno dice, insisto, de nuevo, me parece casi irrisorio, así como no puedo entender, aparte de la molestia, por supuesto, que ocasiona, pero no puedo entender que esto no opere de esa manera. Ocurre que por eso es bueno hacer la distinción, digamos, porque por un lado tenemos que ver la situación en las fiscalías, que somos las encargadas de investigar, realizar las investigaciones y por lo tanto tener el contacto inicial con aquellos menores. Si bien Gustavo decía que efectivamente hay lugares en los cuales no hay dependencias apropiadas para los niños, también hay otras fiscalías que sí las tienen. Y eso tiene que ver... puede apelar a que haya una fiscalía que sí y otra no. Por cierto que sí. Pero, por ejemplo, lo que estamos trabajando nosotros ahora tiene que ver con que efectivamente las salas GESEL, que son unas salas especiales donde se puede realizar esta videograbación, que cuentan con un espejo y que efectivamente alguien puede visualizar la entrevista desde fuera, se implementen adecuadamente, ojalá en las fiscalías del país, para efectos de poder llevar a cabo la entrevista investigativa. Esa es una parte. Ahora, en lo que dice relación con la entrevista ya en el tribunal, para el efecto del juicio, que era lo que yo te comentaba y donde le relevaba la participación de la magistrado Rosati del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en el que, dicho sea de paso, la Corte Suprema está muy comprometida con ese proyecto. Pero ahí donde hemos tenido el problema es con la defensa. Porque la defensa se opone a la utilización de esa sala. Cosa que también nos podría parecer... justo, digamos, si uno dice, bueno, que sea para los dos lados. ¿Eso te refieres? No, a lo que yo voy es que cuando uno trabaja en un sistema criminal, a uno le tienen que preocupar los derechos humanos. ¿Y la ley tiene que defender siempre al más débil primero? No. ¿O no? No. La ley tiene que preocuparse de que efectivamente los derechos de cada uno de las personas que intervienen en el proceso sean resguardados. Sí, okay. Y desde esa perspectiva, yo no puedo entender que la Defensoría tenga como bandera de lucha los derechos humanos si esos derechos humanos son solo para el imputado.
Tú comprenderás que a mí me gustaría que los derechos humanos no solo los consideraran para los imputados, sino Yo que me también refiero, para las víctimas. Por supuesto lo de los niños, porque si ellos son los que están acusando, evidentemente, como son menores, en fin, hay una serie de resguardos que uno puede tomar, pero sentido común, digamos, de parte de jueces, de parte de todas las personas que operan en este proceso, uno dice, es lógico que esos lugares deberían estar habilitados y proteger primero al niño y luego al Y a lo que yo imputado. voy es que, en ese sentido, ¿qué pasó? Que inicialmente se entendía que la Defensoría probablemente no iba a generar oposición al uso de esta sala. Y Pero apareció. eso no ha sido así. Entonces, ¿cuál va a ser la finalidad? Vamos a tener que buscar probablemente a través de algún tipo de proyecto o algo así, ver si es que efectivamente logramos que se posicione en términos obligatorios la utilización de salas de esa naturaleza en los tribunales del país. Pero eso pasa porque efectivamente la Corte Suprema tiene una predisposición muy positiva en relación con este tema. A los tribunales también les preocupa esta situación. ¿Te das cuenta? Entonces, la idea es generar que se utilice ese tipo de dependencias y facilitar así la declaración de los menores. ¿Por qué, Humberto? Porque a todos los que nos debe interesar es que el menor esté en las mejores condiciones para decir de mejor manera lo que le pasó. Porque eso no va necesariamente en contra de los otros Lo intervinientes. que se están preguntando hasta ahora en la casa dicen, ¿qué pasa con los niños, con los abusados que no hablan? ¿Qué ocurre con ellos? Porque también es válido que no quieran hablar y que a pesar de toda la contención que se le puede entregar, digan, no, esto fue demasiado potente para mí, no tienen el criterio formado, dicen, no voy a hablar. Y no hablan, no hay caso. ¿Qué ocurre con esos casos? Bueno, en estos casos, a ver, tenemos que entender, tal como decía Patricia, que los delitos sexuales, sobre todo los abusos, ¿ya? La evidencia principal o la prueba principal para la investigación es justamente lo que dijo el niño, porque son casos en que no hay más testigos, en que no hay ninguna evidencia física, por lo tanto, toda la investigación se radica y se centra en qué es lo que dice el niño. Bueno, pero en casos en que no habla, habrá que cambiar un poco el tema. Actualmente existen muchos casos en que no hay relato, pero se tendrá que investigar de mejor forma a través de, por ejemplo, el sitio del suceso, por ejemplo, los testigos, los padres, no sé, los compañeros de colegio, por ejemplo, profesores, etcétera, doctores, psicólogos. O sea, puede existir otra forma de investigación. Tenemos que también terminar de lo que nosotros siempre decimos, usar al niño como un limón. Lo exprimimos durante todo el proceso penal para que dé en mayor cantidad Pero hoy de día, jugo. ¿qué pasa? Eso quiero saber. ¿Qué pasa hoy día con un niño que no habla, Gustavo? Lo más probable es que eso no llegue a juicio y que si es que llega a juicio, eso se absuelva. Hoy día la responsabilidad finalmente recae O sea, en más el abusado, encima, en el claro, niño. claro, tienes que, El abusado. es que necesitamos que, además tú comprenderás que para un fiscal, lo difícil que es, y te lo digo porque fui 10 años fiscal, no estoy hablando desde la teoría, estoy hablando desde la práctica. Lo difícil que es saber que tú necesitas volver a hacer vivir a ese niño Esa todo lo que experiencia. le pasó ante el tribunal para tener la esperanza de que la persona que lo agredió sea condenada. Eso internamente, para quienes participamos de este proceso, créeme que también es doloroso. Porque uno conscientemente sabe que está Estás haciéndole provocando un daño. daño, pero sabes también que es la única forma y manera de lograr generar una condena. Bueno, y eso es- es lo que no puede pasar. Humberto, súper corto, que también a nivel internacional vimos qué pasaba en esos casos. Porque, ¿qué se hacía? Y efectivamente, a través de estas entrevistas, muchas veces no importa lo que diga, sino que importa las actitudes del niño. reacciones. Lamentablemente, en el papel actualmente no podemos consagrar todos los movimientos y el lenguaje no verbal, pero que con un video bien hecho, posiblemente sí. Ahora, vamos a poder en la tener declaración algo. aparece si el niño rompe en llanto, por ejemplo, en la Sí, mitad, sí, si, sí. Lo que uno si hace para, si no puede habitualmente, seguir, lo eso todo consigna. está Se especificado. pone lo un poco, consigna. pero es distinto. Y tal como esa noticia, al nivel después de los jueces o de los demás intervinientes en el proceso, no es tan fácil leer una hoja en que diga el niño puso a llorar. Si tienes un video en el que viste efectivamente cómo el niño estaba llorando, no creo que necesitas más allá. O sea, el alegato de apertura de una defensa con un caso en que no haya relato de ningún menor va a ser, acá no tenemos relatos, Y se señoría. acabó. Acá no hay nada que probar, Y porque un nada video pasó. podría demostrar por qué esa persona Pero no Por fue lo la menos, autora. claro, porque los niños habitualmente cuando han sido víctimas de este tipo de agresiones, tú estás hablando con ellos de cosas tan triviales como el colegio, como la familia, como algo relativo a su vida diaria, y cuando tratas de entrar al tema, se producen reacciones físicas No, pero si pensemos en un absolutamente adulto evidentes. que dice que cuando uno está mintiendo, no, uno puede agachar la mirada, que sé yo. En el caso de los niños es mucho más Absolutamente. explícito aún, Gustavo. Sabes que hay una cosa que también que no se habló, yo creo que no sé si quedó del todo claro, que está en el reportaje parte de eso, porque igual abordar este tema tan complejo en un solo reportaje falta mucho, ¿no? Pero sabes que una cosa que también a mí me llama mucho la atención cuando empiezo a hacer la ruta es que tú sabes que cuando tú vienes, tú médico del servicio médico legal, viene una persona, te trae al niño, tú lo analizas, tú haces el informe, lo pasas a la fiscalía. Ese informe que el médico pasó a la fiscalía, después tiene que ir a ratificarlo ante un juez. Entonces, ha pasado, por ejemplo, que como tiene turno de 24 horas el servicio médico legal, hay muchos jóvenes que son becados, que están recién haciendo la especialización. Entonces, ellos
hacen su informe y después tienen que ir a ratificarlo. Entonces me comentaba una persona que ya lleva años en el servicio médico legal que a veces a esta gente le toca defender su informe pericial ante una persona que tiene mucho más experiencia en juicios. No estamos hablando de experiencia ginecológica o médica, no, estamos hablando de experiencia en juicios, que sabe cómo convencer al magistrado. Que otra cosa que me parece a mí que debería existir evidentemente una especialización de aquellos jueces que tratan estos temas, porque hay muchos términos médicos. A mí me decía un forense, me decía una cosa que él me explicaba cómo funcionan estas defensas para derrumbar un informe. Entonces él me decía, ¿qué se hace? Ellos ponen, por ejemplo, no sé, hay un desgarro, ¿no? Entonces él te empieza a decir, bueno, le pregunta al perito que hizo el informe del servicio médico, ¿este desgarro se puede producir si la persona, no sé, si el niño fue a hacer pipí en un sitio y, no sé, se pinchó con una rama? Entonces sí, podría ser. Bueno, entonces dejo constancia de que... Entonces, claro, lo que hacen es desarmar el informe de él, poniendo las otras opciones del daño que este niño, que se le descubre al niño, ¿no? Última pregunta, si me da el tiempo, tiene que ver con que aquí tiene que haber una fuerza también ejercida desde la ciudadanía hacia las esferas de poder para que esto cambie. Dos, ¿qué es lo que hacemos hoy en día? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Esperamos que el gobierno finalmente presente este proyecto de ley? ¿O qué? ¿Cómo podemos avanzar también? Porque evidentemente todos los que ven a esta hora el programa, aunque no tengan un hijo o un pariente que haya sido violentado, evidentemente esto es un tema sensible y a todos les afecta, digamos. Uno querría que este país, al menos en esta materia, actuara de la manera más clara y más seria posible, ¿no? Bueno, en esa línea yo creo que en términos proteccionales y de cómo se enfrentan al proceso los menores hay mucho que avanzar, es indudable, a lo largo de la conversación ha quedado de manifiesto. Y partir por respetar efectivamente los derechos fundamentales de las víctimas. Creo que es el punto de inicio y a través de ese generar todas las medidas de protección que ello conlleve, utilizando estas salas especiales, generando esa conciencia en todos quienes intervenimos en el proceso y efectivamente tratar, así como lo hemos estado haciendo nosotros, yo soy directora de la unidad especializada desde el día 1 de octubre de este año y lo cierto es que para el fiscal nacional este es uno de los temas más sensibles en términos de persecución penal y en ese sentido estamos trabajando muy fuertemente en que los fiscales especializados no solo cuenten con esa especialización en términos concretos, categóricos, adecuados, sino que además desarrollen las entrevistas en un ámbito proteccional absoluto para los niños que son víctimas. Pero también comprometer a los demás que participan en el proceso en esa lógica. Y desde esa perspectiva, si bien nosotros tenemos ciertos cuestionamientos a lo que tiene relación con el proyecto, no con el fondo del proyecto, sino que con cómo saca el Ministerio Público de alguna forma del mismo, esperamos la instancia no solo del Ejecutivo, sino que también del Legislativo para poder intervenir con aquellas mejoras necesarias en el ámbito de la persecución en estos delitos. Mauricio, para ustedes, como parte de la Fundación Amparo y Justicia. Por nuestro lado, como representante de sociedad civil, urge que la gente se informe, que tome conciencia, justamente por eso está la campaña. Está todo en el sitio web. Está todo en el sitio web, es www.nomepreguntenmas, muy claro, .cl, ya, por las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Sigan a la página, métanse y firmen. En nuestro sitio web existe una parte donde se puede firmar, justamente para explicar la presión que, ciudadana, claro. Presión ciudadana, de que el tema importa, urge y que hay que hacer algo. No me pregunten más. No me pregunten más.cl. Gustavo, bueno, un tema que hay que enfrentar, Humberto, porque mucha gente a lo largo de esta investigación, la gente le da pánico, le da horror hablar, sobre todo los que tienen hijos, pero yo creo que es un tema que hay que mirar de frente. No se puede darle la espalda a este tema, hay que realmente tomar conciencia y tener claro las cosas que hay que hacer en estos casos, ¿no? Bueno, les queremos agradecer la sintonía, se nos va el tiempo. Por supuesto, el reportaje en profundidad lo pueden revisar en ciperchile.cl. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por los comentarios en sus casas y nos encontramos mañana nuevamente a las 9:30 de la noche en punto en otro capítulo de Cadena. Que descansen. Chao, chao.